Muy bien, pues quiero ahora invitaros a que me acompañéis a la segunda carta de Pablo a los Corintios. En esta mañana vamos a ver el resto del capítulo 11 que nos quedaba y ya en el próximo mes de agosto pues haremos un pequeño descanso. Pero en el día de hoy vamos a ver capítulo 11 de segunda de Corintios, los versículos del 21 hasta el final. En estos días atrás estaba mirando en internet y leía que de media una persona se suele quejar entre 15 a 30 veces al día. Bueno, a lo mejor alguien piensa que eso es exagerado en tu caso, o alguien puede decir, uy, yo me quejo muchas veces, más de 30 veces. ¿Es posible? Me imagino que todos nosotros, pues, de alguna manera, en algunas circunstancias, no sé si cada día, es probable que nos estemos quejando, porque las cosas quizás no salen como me gustan, o quizás porque mamá me puso lentejas y yo quería patatas fritas con pollo, y me quejo porque mi madre no ha sabido acertar con la comida. Bueno, digo mi madre, a lo mejor es un esposo que se enfada con su esposa porque no le hizo la comida favorita, no lo sé. Pueden haber muchas razones que nos lleven a quejarnos. En estos días de manera especial hay mucha gente que se queja cuando está viajando, porque hoy en día montarse en un tren y llegar a tu destino a su hora, eso es... hace no mucho tiempo unos hermanos nuestros viajaban para Madrid en un tren y bueno, a mitad de camino tuvieron que pararse y bajarse y subirse a un autobús. Le ocurrió también a una conocida nuestra que también estaba aquí en la estación de tren de Valdepeñas esperando al tren y al final no llegó, tuvieron que venir un autobús y llevarla de un lugar a otro. Madre mía, madre mía. Y se quejaban. Bueno, a lo mejor tenían razón. La verdad, cuando tú has pagado un billete y te has comprometido o Renfe se ha comprometido a llevarte a tu destino en una hora concreta y eso no ocurre, pues es normal que nos quejemos cuando las cosas no salen como nos gustaría. En el texto que tenemos para el día de hoy, Pablo en cierta forma está por fin, ya había estado hablándonos, ya había estado preparándonos para presentarnos su currículum vitae, como se suele decir, una palabra que básicamente significa carrera de la vida. Un documento donde solemos poner los estudios que hemos realizado, donde hemos estado trabajando, nuestra vida laboral, si la tenemos, y todo para que cuando nos hagan una entrevista de trabajo, pues nos puedan dar ese puesto de trabajo. Quizás muchos de nosotros hemos hecho esto en más de una ocasión, yo también lo he hecho. Y a veces pues es necesario. Y en cierta forma Pablo está haciendo lo mismo aquí en los versículos 21 hasta el final que vamos a estar viendo. Aunque lo que nos sorprende de él es que en vez de poner sus logros, sus éxitos, más bien lo que él pone en el currículum es pues todas sus experiencias, bueno, todas no, algunas de sus experiencias de sufrimientos, de padecimientos. No sus éxitos, no sus logros, sino todo lo contrario. Él habla de sus fracasos, de sus debilidades, es decir, cosas que ninguno de nosotros pondría en su currículum si quiere presentarse en un lugar para que lo contraten en un trabajo. Esas cosas las ocultamos. No queremos que nadie se entere de nuestros sufrimientos, ¿verdad? Pero Pablo no solamente los admite, sino que los pone por escrito para que sean de dominio público. Y a pesar de que lo escribió hace tanto tiempo, nosotros en el día de hoy podemos saber, conocer algo de su experiencia laboral, vamos a decirlo de esta manera. Como ya él nos ha estado diciendo, él sabe que un cristiano
No puede gloriarse en sus logros, en las cosas que ha conseguido en esta vida. Si tenemos que gloriarnos de algo, es de Cristo. Decía Pablo en más de una ocasión, ni él, ni tampoco el resto de los creyentes tenemos que actuar así, porque esta tampoco fue la manera de proceder de Cristo Jesús. Ya decíamos la semana pasada, versículo 17. Sin embargo, Pablo se vio obligado a hacer precisamente lo que él repudiaba. Pablo tenía que defender, hemos estado diciendo, no tanto su honor o su reputación, sino lo que estaba aquí en juego era la verdad del Evangelio de Cristo. Pero él va precisamente ahora, a partir del versículo 21, a gloriarse, a jactarse de ciertas cosas que él había experimentado como apóstol. Versículo 21, bueno, la segunda parte, ya la primera parte la vimos, terminamos con ella la semana pasada. Versículo 21, la segunda parte dice, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. O como dice otra traducción, otra manera de traducirlo, pero si los otros se atreven a jactarse, también yo me atreveré, aunque esto sea una locura. Dice Pablo, ya ha estado hablando de esa locura, de esa insensatez, poner sobre la mesa lo que yo he hecho, lo que yo he conseguido. Eso es lo que estaban haciendo ciertas personas en la iglesia, los que se habían infiltrado en ella y que Pablo llama falsos apóstoles, obreros, trabajadores fraudulentos que utilizaban el engaño para meterse a la gente en el bolsillo. Por tanto, Pablo va a enumerar una serie de experiencias dolorosas que él había vivido a lo largo de su ministerio como apóstol. No es porque, repito, pretenda exaltarse a sí mismo. Por eso avisa en este versículo 21 al final que él está hablando como si estuviera loco, como si fuera un insensato. Y una de las cosas por las cuales los falsos apóstoles se jactaban, se llenaban de gloria, era por sus credenciales, es decir, por ser hebreos, por ser israelitas, por ser descendientes de Abraham. Por eso dice Pablo, versículo 22, son hebreos, es decir, esta gente estaba presumiendo de que eran hebreos. Dice, ellos son hebreos. Dice Pablo, yo también. Más aún, él, como escribiría en su carta a los filipenses, dice Pablo, yo soy hebreo de hebreos. Filipenses 3:5. Es decir, yo soy hebreo de pura cepa, diríamos hoy en día. Es cierto que él había nacido en la ciudad de Tarso, en Cilicia, eso está en Asia Menor. Probablemente nació en Tarso porque sus padres, que eran fariseos, su padre era fariseo, nos dirá en el libro de Hechos, habían viajado fuera de Palestina y él nació fuera. Pero él fue criado en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley que era muy venerado en aquel entonces. Por tanto, en cierta forma, Pablo está diciendo que él es hebreo. Él conservaba la cultura, la religión, incluso la lengua hebrea, algo muy importante dentro del pueblo hebreo. Él lo hablaba a la perfección. En una ocasión allí en Hechos capítulo 21 lo habían arrestado y antes de meterlo en la cárcel, dice Pablo al comandante, al soldado que le estaba llevando, dice, ¿tú me dejas que yo pueda hablar a la gente? Sí, venga, habla. Y empezó, hizo con la mano, pidió silencio y empezó a hablar en lengua hebrea. Y cuando la gente escuchó que estaba hablando en hebreo, guardaron más silencio aún. Nos dice Hechos 21 al final y el principio del capítulo 22. Por tanto, yo soy hebreo también, como los demás. Además, dice Pablo, ellos son israelitas, sigue diciendo versículo 22, yo también. Él era descendiente de Jacob.
Sabéis que a Jacob el Señor luego le cambió el nombre por el de Israel. Él era un verdadero israelita. Y por cierto, pertenecía a la tribu de Benjamín, la única tribu que nació el único hijo, Benjamín, que nació en la tierra prometida. De hecho, le pusieron el nombre de Saulo, en honor a Saúl, que es el mismo nombre, el primer rey de Israel. Yo también soy israelita, al igual que ellos. Ellos también dicen que son descendientes de Abraham, sigue diciendo versículo 22. Es decir, que procedían de la simiente de Abraham y por tanto eran herederos de la promesa. Dice Pablo, yo también. Él era igual que ellos en estas cosas. Obviamente cuando ellos hablaban que eran descendientes de Abraham, quizás lo hacían en la misma línea que aquellos judíos a los cuales el Señor Jesús confrontó en Juan capítulo 8. Aquellos judíos que decían, nosotros somos descendientes de Abraham, Él es nuestro Padre, tenemos también a Dios como Padre. Y Jesús le dijo, no. Si fuerais descendientes de Abraham, haríais las obras de Abraham, pero vosotros más bien estáis haciendo las obras de vuestro padre, el diablo. Juan capítulo 8. Lo cierto es que ellos se enorgullecían de todas esas credenciales. Además, ya en cuarto lugar, versículo 23, dice Pablo, ¿son ministros de Cristo? Esta gente que se dicen ministros de Cristo, es decir, servidores de Cristo. Dice Pablo, esto lo pone la Reina Valera del 60, lo pone entre paréntesis, como si estuviera loco, hablo. Los falsos apóstoles se llamaban ministros de Cristo, servidores del Señor. Pero Pablo, como ya vimos en su momento, versículo 15, los llama más bien ministros de Satanás. Ellos estaban sirviendo al diablo, dijo Pablo, versículo 15. Con esta declaración, cuando Pablo, siendo consciente de que son ministros de Satanás, los llama, ellos son ministros de Cristo. Y añade, estoy hablando como si estuviera loco, como si estuviera comportándome de manera irracional. Es interesante que la palabra loco que aparece aquí en este versículo no es la misma que ya vimos en este capítulo, versículo 1, versículo 17 o versículo 21 que acabamos de ver. Cuando él utiliza esa palabra, más bien hace referencia a ser insensato, ser un necio. Hasta ahora había hablado de esa manera, pero ahora la palabra que utiliza aquí en este versículo 23 está hablando como si él hubiese perdido la razón. Es una palabra diferente en el griego. Por eso la Biblia de las Américas traduce como si hubiera perdido el juicio. Estoy hablando. Aunque sabemos que Pablo no había perdido el juicio. Él estaba bien de su cabeza. Pablo es consciente de que a continuación va a actuar en contra de sus principios, pero lo hará presentando este currículum donde es cierto que comienza con una serie de experiencias de sufrimiento que padeció como apóstol, pero el propósito, lo que hay detrás de todo esto, era llevar a los corintios a que hicieran una comparación entre lo que él ha sido y ha demostrado a lo largo de su ministerio con la labor que estaban haciendo los falsos apóstoles. Por eso comienza esta lista donde presenta todo lo que él ha sufrido, por así decirlo. Versículo 23, en trabajos más abundantes que toda esta gente que me está acusando, es lo que está diciendo Pablo. Desconocemos la vida laboral de los obreros fraudulentos, como Pablo los llama, que se habían infiltrado en la iglesia, aunque ninguno de ellos con toda seguridad podía decir que había trabajado más que Pablo. He trabajado más abundantemente o arduamente. Mi trabajo ha sido más difícil, más duro. Yo he sudado la camisa más que ellos. Creo que todos los que estuvisteis ayer en 1 de julio en el concierto pasasteis calor, todos. Incluso los que llegasteis después de las 9.
Pero hubo un grupito de hermanos aquí que estuvieron a las 5 de la tarde. Y os puedo decir, soy testigo, de que sudaron la camisa. El trabajo que ellos realizaron evidentemente era mucho mayor que el trabajo del resto de aquellos que luego vinieron más tarde. A ellos les pilló un momento de sol muy fuerte, ¿no? Fue un trabajo más duro, más arduo. Es la idea que Pablo está presentando aquí. Incluso en una ocasión, en su primera carta a los Corintios, llegó a declarar que él había trabajado más que los otros apóstoles. Se refiere a los 12 apóstoles que habían estado con Cristo. Bueno, ya uno había muerto. A los 12 apóstoles. Cuando escribe su primera carta, cuando está hablando de la resurrección, capítulo 15 de Primera de Corintios, él dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Fijaos, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. Se refiere a los 12 apóstoles. Aunque no yo, dice Pablo, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo comienza esta lista de sufrimiento hablando del trabajo duro, arduo que él había realizado. Un trabajo que cuando leemos sobre todo sus cartas y el libro de Hechos de los Apóstoles, un trabajo que muchas veces tuvo que hacer de noche y de día, fundando iglesias, enseñando, dice que por casas, en las sinagogas, en las escuelas, recibiendo a gente, por ejemplo, cuando estaba en prisión, recibiendo a gente que le visitaba para ser aconsejados, orientados, para recibir una pastoral en trabajos más abundantes. Sigue diciendo versículo 23, en azotes sin número. Es decir, Pablo había perdido la cuenta de todas las palizas que le habían dado a lo largo de su ministerio. Sin número. Había perdido la cuenta. En el momento en que él escribe esta carta a los Corintios, señala que había sido o había recibido azotes al menos en 8 ocasiones. 8 ocasiones. Fijaos versículo 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Fijaos, algunas de las cosas que Pablo va a detallar aquí, algunas las encontramos también en el relato que nos da Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, algunas. Pero la mayoría de las cosas que Pablo dice aquí no aparecen en ninguna parte de las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Al momento en que Pablo escribe esta carta, él dice algo que no vemos en otra parte del Nuevo Testamento, y es que había recibido 5 veces azotes de los judíos. Pablo sufrió en sus propias carnes la máxima sentencia, la máxima pena que los judíos podían dar a alguien que había cometido una falta grave. Una falta que no merecía la muerte, porque si no tendría que ser apedreado, sino una falta muy grave que merecía, pues, según la ley establecía, en Deuteronomio capítulo 25, había que darle 40 azotes. No había que pasarse. Por eso, para cuidarse en salud, el que daba los azotes, pues lo que hacía es dar 39 azotes, para no pasarse de la raya. Por eso Pablo, fijaos, dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, es decir, 39. No se podían pasar de la raya. Este castigo se hacía normalmente en la misma sinagoga ante los escribas y fariseos que supervisaban el castigo. Pablo ya conocía este asunto porque él, antes de conocer al Señor, había llevado a mucha gente a las prisiones, había tolerado, permitido, dado su visto bueno para que fueran azotados en las sinagogas. Bueno, lo cierto es que el mismo Señor Jesús ya había advertido, había avisado que esto iba a suceder con sus seguidores. Os entregarán en las sinagogas donde seréis azotados, dijo Jesús, por ejemplo, en Mateo capítulo 10 o capítulo 23. Pablo fue azotado no solamente por los judíos, sino también por los romanos. Por eso versículo 25 dice, 3 veces he sido azotado con varas.
De estas 3 veces, al menos sí hay una registrada en el libro de Hechos de los Apóstoles. Sucedió en Hechos, capítulo 16, en Filipos. Pablo fue arrestado juntamente con Silas y fueron azotados con vara. Las otras 2 no aparecen en el Nuevo Testamento, porque esto fue, al menos en el momento en que Pablo escribió esto, ya había sucedido antes. Y tampoco sabemos cuál era el número máximo que los romanos podían dar de azotes. Los judíos tenían un límite, 40 como máximo. Los romanos, no sabemos, probablemente no tenían límites. Dice también versículo 23 que había estado en cárceles muchas más veces que los falsos apóstoles. ¿Cuántas veces estuvo Pablo en la cárcel? Lo cierto es que no lo sabemos. Cuando él escribió esta carta, sabemos que había estado en prisión en Filipos, Hechos capítulo 16, pero los demás encarcelamientos no aparecen en el libro de Lucas, no aparecen. Lo que sucede después, esos encarcelamientos que sí vemos en la última parte del libro de Hechos, sucedieron después de haber escrito esta carta. Pero cuando Pablo la escribió, él dice, en cárceles más veces. Sigue diciendo versículo 23, en peligro de muerte muchas veces. Desde que Pablo se convirtió a Cristo, desde que entregó su vida al Señor, en cierta forma, su vida transitó por el filo de la navaja. Continuamente estuvo expuesto a la muerte. Ya lo vimos en el capítulo 1 de esta carta, versículos 8 y 10. A veces había perdido la esperanza. Estaba convencido de que de esta no voy a escapar. Seguro que voy a morir. Bueno, el Señor en su gracia le liberó en una y en otra ocasión. Dice, en peligro de muerte muchas veces. A veces debido a las palizas que le daban, otras nos dirá enseguida que fue una vez apedreado, los peligros que había en los viajes donde en cualquier momento podía perder su vida, las veces que él habrá caído enfermo o habrá quedado herido, golpeado, con huesos rotos. ¿Cuántas veces? Dice, en peligros de muerte, muchas veces. Lo cierto es que muchas de esas experiencias no las tenemos en el Nuevo Testamento. Desconocemos. Esto nos lleva, no cabe duda, a pensar, a creer que Pablo realmente era un hombre que físicamente era un hombre con una fortaleza física impresionante, asombrosa. Aunque tenemos algunos detalles de su vida, probablemente hay muchísimos otros que desconocemos. ¿Cuántas palizas? Hace poco salió, la FEREDE, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, de la cual nosotros somos parte de esa federación, celebró su 70 aniversario desde que fue constituida, ¿verdad? Y han sacado a la luz un libro, lo escribió Mario Escobar, un historiador cristiano. Ese libro se titula Tras el viento recio. Tiene 23 capítulos, 23 relatos que hablan de muchas experiencias de cristianos a lo largo de estos últimos 70 años. Y más atrás. Y el primer capítulo de este libro se titula La paliza salvaje. Y habla en este capítulo de un tal don Félix Vacas. Aquí en Valdepeñas este hombre fue muy conocido porque él viajó por muchas partes de España como colportor, llevando la Biblia a diferentes lugares. Él fue, no sé si el brazo derecho de don Percy Baffar, el fundador de esta iglesia, pero colaboraron juntos durante muchos años. Y en este capítulo se nos narra un episodio que él vivió en un pueblo de Badajoz,
donde lo visitó para llevar Biblias, lo invitaron a hablar en un pajar, y una vez que salió de allí se fue a la posada a pasar la noche, y en medio de la noche llegaron dos policías, lo sacaron en volandas, lo llevaron al cuartelillo, y allí, por causa del cura del pueblo, empezaron a pegarle, aunque llegó luego el alcalde y dijo: aquí no, fuera del pueblo. Lo sacaron fuera del pueblo y le dieron tal paliza que lo dejaron como muerto, inconsciente. Hasta que en un momento él despertó, pudo levantarse, coger sus cosas y marcharse. Este hombre, no cabe duda que padeció mucho por causa de Cristo. ¿Y cuántos como él han experimentado lo mismo aquí en nuestro país? Es cierto que esto sigue ocurriendo en otros países del mundo, donde hombres y mujeres, por el simple hecho de hablar de Jesús, son maltratados, algunos torturados, encarcelados y asesinados. En peligro de muerte muchas veces, decía el apóstol Pablo. Una vez apedreado, versículo 25, esto sí que se registra en el libro de Hechos de los Apóstoles, en Hechos capítulo 14. Un día lo apedrearon hasta el punto de que lo dieron por muerto, pensaban que había muerto, perdió el conocimiento y lo cogieron y lo botaron por otro sitio, pero gracias al Señor, por su gracia, pues él no estaba muerto, estaba vivo, se levantó y pudo continuar con su ministerio. Una vez apedreado, nos dice. Versículo 25 también nos dice que 3 veces había padecido naufragio, incluso una noche y un día, es decir, 24 horas, había estado como náufrago en el mar. Dice, 3 veces había escapado de morir ahogado. Tampoco tenemos información al respecto en el libro de Hechos de los Apóstoles. Es cierto que Lucas habla de un naufragio, pero esto sucedió después de haber escrito esta carta. Ya lo decía en el versículo 26, también habla de peligros en el mar. Cuando Pablo viajaba por el mar, lo hacía en condiciones y en embarcaciones que no aseguraban que llegaría a su destino. Cualquier viaje en barco era sumamente peligroso para la vida de los tripulantes. Por eso dice versículo 26, en peligros de mar muchas veces. Podríamos decir que sobrevivir a un naufragio era considerado un milagro en aquel tiempo. Pero Pablo no solamente viajaba en barco, él también viajaba por tierra, algunas veces quizás montado en un caballo o subido en un carro, aunque la mayoría de las veces probablemente lo hacía caminando. Y como es de suponer, esto también implicaba tener que enfrentarse a muchos peligros en los caminos. Por eso dice versículo 26, en caminos muchas veces viajando de un lado a otro, en peligros de río, porque a veces tenía que cruzar ríos, y cuando los ríos estaban crecidos, pues era muy peligroso cruzarlos. Peligros de ladrones, como le sucedió a aquel que fue apaleado cuando iba a Jericó, en la parábola que nos cuenta Jesús, y menos mal que apareció por allí el buen samaritano y lo pudo atender. En peligros de ladrones, los peligros muchas veces venían de sus propios compatriotas, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad o fuera de la ciudad, en el desierto, daba igual donde él estuviera. Los peligros siempre estaban a su alrededor. Yo creo que el segundo apellido de Pablo era peligro. Era Pablo, entiendo que el primer apellido era siervo de Cristo, y el segundo apellido peligro, porque allí donde iba siempre le estaban rodeando. En el mar también ya hemos dicho, y luego termina peligro entre los falsos hermanos. Lo cierto es que tenemos que reconocer que hoy en día viajar es un placer. Viajar es un placer, en el sentido que podemos hacerlo de manera segura, cómoda, rápida, económica, dependiendo a dónde vayamos. Y lo de rápida, teniendo en cuenta lo que dije al principio, depende con quién viajes.
A veces se puede hacer muy eterno un viaje. Pero no cabe duda que hoy la forma de viajar ha cambiado muchísimo. Ya sea que viajemos en avión, en barco, en tren, en un coche, en la bici o en el autobús de San Fernando. Un ratito a pie y otro caminando. Esa es la realidad, da igual. Hoy en día viajar no es tan complicado como por ejemplo en los tiempos del apóstol Pablo. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos quejamos? ¿O no? Ya sea que hablemos de viajes, ya sea que estemos en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, haciendo la compra, en cualquier situación, siempre nos estamos quejando, siempre. Tenemos que confesar que hoy nos quejamos de todo y eso que tenemos de todo. Pero sin embargo nos estamos quejando continuamente. Pero cuando uno estudia la vida del apóstol Pablo, descubre que a pesar de todo lo que él nos está contando, hermanos y hermanas, amigos y amigas, no le vemos en ningún momento quejarse. No vemos en la vida de Pablo una queja por cada una de estas circunstancias. Y mira que tenía motivos para quejarse, como estamos viendo. Termina esta lista del versículo 26 hablando de los peligros entre falsos hermanos. Esto probablemente a él le dolía más que nada. Esas personas que se habían infiltrado en la iglesia, que se llamaban creyentes, pero no lo eran. Eran falsos hermanos, de esos que les gustaba mucho decir: Señor, Señor, mira cuántas cosas hemos hecho para ti. Y el Señor Jesús tenía que decirles: la verdad es que no tengo ni idea de quiénes sois. Yo no os conozco. Y había mucha gente alrededor de Pablo que se llamaban hermanos en la fe, pero que no habían nacido de nuevo. Eran creyentes, creían en Dios, pero no habían recibido una nueva vida. Y no solamente estos peligros, Pablo sigue añadiendo más cosas. Versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Es decir, el arduo trabajo que Pablo ya había hablado de él en el versículo 23, había afectado probablemente a su salud física y mental. Su trabajo era fatigoso, ya que tenía que combinar muchas veces el trabajo profesional con el trabajo eclesial, haciendo con sus manos tiendas y luego buscando tiempo para predicar el Evangelio. Esto lo llevaba muchas veces a tener que pasar noches sin pegar ojo, sin darle al cuerpo el necesario y merecido descanso. Por eso dice, en muchos desvelos. ¿Cuántas noches tuvo que pasar Pablo sin poder dormir por causa de su trabajo, por la preocupación de atender a tantas necesidades espirituales, como él manifiesta a lo largo de sus cartas? Y a esto hay que sumarle que hubo momentos incluso en los que Pablo le faltaba lo imprescindible para vivir físicamente. No tenía ni siquiera un plato de comida, un churrusco de pan para llevarse a la boca. ¿Y cuántas veces ni siquiera un vaso de agua para refrescar su sed? Por eso dice versículo 27, en hambre y en sed y en muchos ayunos. Obviamente, cuando Pablo habla aquí de ayunos, no está hablando de un ayuno voluntario. Es decir, una persona se abstiene de comer comida para dedicar ese tiempo al Señor. No es un ayuno voluntario, es un ayuno obligado porque no tenía que comer. No es que pasara por necesidad, no. El llegar a tener hambre, eso implica que estuvo días sin poderse llevar nada a la boca. Y obviamente si no tenía dinero para comprar comida, alimento, bebida, pues tampoco iba a tener dinero para
comprarse una ropa adecuada que le protegiera del frío, de la desnudez. Sigue diciendo, en frío y en desnudez, versículo 27. Cuando yo leía esto, enseguida me vino a la mente, cuando escribía su última carta que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Es la segunda carta a Timoteo. Estaba en prisión, esperando su inminente ejecución, que llegaría en un momento u otro. Se encontraba solo. Todos me han dejado. Esa frase es terrible, pero aparece ahí en la Escritura, todos me han dejado. Y le escribe a Timoteo, le dice, Timoteo, por favor, cuando vengas, no te olvides de traerme el abrigo que dejé en Troas, en casa de Carpo. No te olvides de traerme el abrigo. Cuánta falta le hacía a Pablo ese abrigo para poder cubrir las noches de tanto frío, en frío y en desnudez. Al parecer este hambre, esta sed, este frío era algo que Pablo experimentaba a menudo, a menudo. Cuando escribía su primera carta a los Corintios, él decía, hasta el momento presente, pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos donde vivir. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 11. Este hombre que lo había dado todo por servir a la iglesia de Cristo, lo había dado todo y sin embargo no tenía lo más básico para vivir. Terrible, ¿verdad? Terrible. Leer este texto, si uno realmente se mete en él, no hace una lectura superficial, sino profunda de lo que está diciendo aquí el autor de este currículum, pues no cabe duda que nos desgarra el corazón. Pero a pesar de todo esto, Pablo demostró que era un hombre todoterreno. Daba igual cuál fuera la dificultad. Él había aprendido a enfrentarse a cualquier circunstancia y a hacerlo sin quejarse. Por eso, como ya creo que fue la semana pasada o la anterior, señalábamos esas palabras que escribió a los filipenses. Él dijo, sé vivir humildemente y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Es decir, independientemente de cuáles fueran las circunstancias, él no iba a rendirse, no iba a tirar la toalla, porque había aprendido el secreto, que por cierto ese secreto lo hemos cantado hace un ratito ahí, en uno de los cánticos, cuando hemos dicho, yo no soy, Señor, el que está haciendo esto, sino eres tú en mí. Y hablábamos de circunstancias difíciles, adversas, pero por la gracia de Dios podíamos pasarlas todas. Pablo dice que había aprendido el secreto. ¿Y cuál era el secreto para poder sobrevivir a todas estas circunstancias que nos está compartiendo, que ninguno de nosotros ha vivido jamás? Ninguno. Pues el secreto dejó de ser secreto en el versículo siguiente. Filipenses capítulo 4, versículo 12, él dice que había aprendido el secreto y en el versículo 13 nos dice cuál era ese secreto. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. O dicho de otra manera, como lo traduce la Reina Valera del 60, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo enfrentarme a todas estas circunstancias. No es porque en mí haya las capacidades, las habilidades, la fortaleza para poder hacer esto, sino porque es Cristo a través de mí que está llevándome de triunfo en triunfo, diría en otra parte. Cristo era su secreto. De igual manera, hermanos y hermanas,
amigos y amigas. Yo sé que es cierto que vivimos en un mundo donde nos anima a que seamos tú y yo los que salgamos adelante. Tú puedes conseguirlo, tú puedes lograrlo, tú puedes alcanzar esto. Pero Pablo no hablaba de esta forma. Pablo más bien decía, Él puede por medio de mí. Yo no puedo, pero Cristo es el que me da la fortaleza para poder enfrentar cualquier situación, sea cual sea. Y yo sé que muchos de los que estáis aquí sabéis de lo que estoy hablando, lo habéis experimentado en vuestra vida. Y de manera especial, permitidme que diga los que venís de otros países y que aún estáis viviendo ese proceso de haber dejado vuestra tierra y venir a otra. Y que evidentemente no es fácil, pero cuando os agarráis a Cristo, sabéis cuál es la diferencia. Lo habéis experimentado en vuestra vida. Y aunque Pablo podía haber seguido diciendo muchas más cosas, fijaos versículo 28, y además de otras cosas, es decir, con esta frase Pablo está diciendo, mira, yo no estoy siendo exhaustivo con todo lo que me ha pasado. Esta lista es algo representativo, no está todo. Y además de otras cosas, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. En cierta forma, todas las cosas que Pablo ha mencionado en los versículos anteriores le había afectado a nivel físico. Pero a partir de ahora él está hablando de cosas que le habían afectado a nivel interno, a nivel mental, espiritual, en su corazón. Y no era algo que sucedía de manera puntual. Dice, cada día se agolpa. Es decir, estoy siendo presionado cada día por la preocupación que siento por todas las iglesias a las cuales él había predicado el evangelio, que él había fundado. Un sufrimiento que le era mucho más difícil de llevar. Muy probablemente Pablo prefería ser azotado 5 veces por los judíos que tener que vivir esta preocupación en su corazón por las iglesias. Como padre espiritual se preocupaba por el cuidado de sus hijos espirituales. Por eso afirma que cuando se encontraba con el débil o con el que le habían hecho tropezar, esto le afectaba profundamente. Versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Cuando el creyente estaba enfermo, es decir, la palabra enfermo aquí no está haciendo referencia a un constipado, a un dolor de barriga, enfermo físicamente. No está hablando de esas personas, de esos creyentes que están experimentando la debilidad espiritualmente hablando. Eso le afectaba a él, no se lo podía quitar de la cabeza. Bueno, lo cierto es que también tiene que ocurrir contigo, conmigo, como creyentes, cuando vemos a un hermano sufrir, padecer. Los demás también tenemos que sufrir, decía Pablo en su carta a los Corintios. Y si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Primera de Corintios 12, 26. Pablo sufría con los débiles y se indignaba cuando se enteraba que había alguien que había hecho tropezar a otro hermano. ¿A quién se le hace tropezar? Versículo 29. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esta palabra indigno hace referencia a que Pablo ardía por dentro, se quemaba cuando se enteraba de lo que le estaban haciendo a sus ovejas, a sus queridos hermanos y hermanas. Cuando se les hace tropezar, es una palabra que también hace referencia a poner una trampa para cazar a un animal. ¿Quién hace esto? Y yo no me enfado, dice Pablo. Y finaliza su jactancia de sufrimiento reconociendo sus debilidades, versículo 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. ¿Qué es lo que ha estado haciendo hasta ahora con todos estos ejemplos? Gloriándose, no en su fortaleza, sino en su debilidad. Está reconociendo que si él había podido sobrevivir a todas estas situaciones adversas de sufrimiento, no había sido gracias a su fortaleza, sino que todo había sido debido a la gracia, al poder y a la fortaleza recibida
por Dios. Por eso, como vamos a ver en el siguiente capítulo, en medio de esas circunstancias, el Señor le había dicho: Pablo, te basta con mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades. ¿Para qué? Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Capítulo 12, versículo 9, que veremos más adelante. Si Pablo pudo tener éxito, esto lo pondríamos entre comillas, con tanto sufrimiento, fue debido a la intervención de Dios en su vida. Hay algunos que esto no se lo creían, lo que él estaba diciendo, pero Pablo dice: yo no miento, estoy diciendo la verdad. Por eso dice versículo 31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Lo que estoy diciendo es la verdad, hermanos. Esta es mi experiencia. Yo pude superar todo esto debido a Cristo. Fue Él, su gracia, que me fortaleció para poder seguir adelante. ¿Quién presume de sus fracasos, de sus debilidades? Pablo lo está haciendo. Y para demostrar que lo que decía era verdad, les pone un ejemplo de una situación vergonzosa que él tuvo que experimentar al principio de su ministerio en Damasco. Versículos 32 y 33 dice: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Esta declaración obviamente dejaba a Pablo en mal lugar. Nadie en su sano juicio pondría esto en su currículum. ¡Qué vergüenza, qué ridículo! Pero Pablo lo hizo para demostrar que él se estaba gloriando en su debilidad. De este hecho sí nos habla Lucas en el libro de Hechos, capítulo 9. Recordemos que cuando Pablo viajaba a Damasco, él todavía no conocía a Cristo. Viajaba con la intención de arrestar, de llevar a las cárceles y de azotar a todos los que creían en Cristo. Pero en ese camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesús y Jesús lo cambió todo, porque cuando Jesús viene a nuestra vida, el cambio es radical. Si realmente hemos nacido de nuevo. Pablo se convirtió en una nueva persona. Fue llevado a Damasco y al poco tiempo ya le estaba intentando predicar el evangelio a todo aquel que tenía oportunidad de hacerlo, pero la gente empezó a rechazarla hasta el punto que querían matarle allí en Damasco. Por tanto, una noche huyó. Unos discípulos, personas que no desconocemos, no sabemos quiénes eran, lo descolgaron por una ventana, por el muro de la ciudad, para que huyera. ¡Qué cuadro más vergonzoso! Pablo huyendo. Él pensaba comerse el mundo ahora que soy un cristiano, pero tuvo que escapar rápidamente. Pablo no lo sabía en ese momento, pero con el tiempo descubriría que todas estas cosas sucedidas al inicio de su ministerio en Damasco iban a servir, por un lado, para que él se diera cuenta de que era un vaso frágil, un vaso de barro, un vaso débil, que no valía para nada, y que su única fortaleza procedía de Cristo. Pero por otro lado, él iba a aprender que de sus debilidades podía tomarlas como oportunidades para que Dios y solo Él recibiese toda la gloria, que es lo que nos va a recordar en el próximo capítulo. No soy yo, sino que es Cristo en mí, hemos cantado. ¿Nos solemos quejar mucho? Decía al principio. Probablemente muchos de nosotros, pues, hay momentos en que somos tentados precisamente a quejarnos. Pero al menos a mí me ha funcionado. Sobre todo tengo en mente a un hermano a que el Señor le permitió durante muchos años padecer una enfermedad terrible. Y yo, cuando iba a visitarle y salía de su casa,
Yo reconozco, confieso que iba por la calle orando, Señor, perdóname. ¿Cuántas veces me quejo por esto, por aquello, por lo otro? Pero cuando veo a este hermano, o sea, cambio radicalmente. Señor, yo no puedo quejarme. ¿Cómo me voy a quejar con todo lo que tú me has dado? Estoy ahora mismo caminando, puedo salir a hacer esto, puedo hacer lo otro, comer lo que quiera, ir a donde quiera. Gozo de buena salud, aunque de vez en cuando hay alguna gotera, pero si me comparo con otros, yo, Señor, perdóname por quejarme tanto. Cuando resulta que lo tengo todo, absolutamente todo. Creo que sería bueno que si tú eres uno de esos, que como yo solemos quejarnos, que podamos acercarnos a su palabra y concretamente a este pasaje que hemos leído en esta mañana, que hemos expuesto. Y como decía antes, que no sea simplemente una lectura superficial, sino que intentemos meternos en el pasaje, porque cuando lo hacemos, muy probablemente dejaríamos de estar quejándonos continuamente. Y que podamos mirar a Cristo y que podamos decir, Señor, gracias, porque independientemente de cuáles sean las circunstancias, a veces lo he pasado mal y a lo mejor en este momento lo estoy pasando realmente mal. Hay circunstancias en mi vida, que hay hermanos y hermanas que conocemos algunas de las cosas que están viviendo, otras cosas desconocemos. Pero si es tu caso, estás pasando por la prueba, por la tribulación, recuerda que tú no vas a poder salir de ahí. Pero cuando te agarras a Cristo, cuando dejas que Él trabaje en tu vida, en medio de tu debilidad, entonces podrás conocer el poder y la gracia de Dios obrando en medio de ti. Pero tiene que ser Él el que tome las riendas de tu vida. No intentes hacerlo tú solo, porque no vas a poder hacerlo con tus fuerzas. Es por medio de Él, por medio de Cristo, que podemos ser más que vencedores. Amén.